Mi primo Paco vive en una calle que durante años fue zona de guerra. Baches, fugas, hoyos, parecía estar completamente llena de cenotes. Con cada cambio de gobierno, Paco sacaba sus tuitazos. Ya basta, ¿dónde quedaron mis impuestos? Mi calle parece un cráter lunar. Pasaron 4 administraciones, 4, y al final le hicieron caso. El gobierno empezó a repavimentar. Fiesta, Paco estaba feliz. Le tomó foto a la maquinaria, se sacó una selfie con el cemento, le puso filtro sepia y puso en Twitter, sí se puede. Pero a la semana siguiente iba saliendo tarde con los niños y entonces, ¡zas!, no pudo sacar el carro de la cochera. Estaba la calle cerrada, la maquinaria estaba estorbando enfrente de la casa y estaba un olor totalmente a drenaje. ¿Qué hizo? Exacto, otro tuitazo. Incompetentes, qué desastre, este cambio no sirve para nada. Y ahí está el punto. Muchas veces no resistimos al cambio en sí, nos resistimos a vivir el proceso. Nos encanta la idea del cambio, pero cuando empieza a doler, cuando incomoda, cuando huele a drenaje, queremos que se acabe. Hoy justo vamos a hablar de eso, de cómo convertir esa resistencia en acción, porque cambiar no siempre se siente bonito, pero quedarse igual sí tiene consecuencias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rock and Roll Out, el podcast donde les ayudamos con herramientas para convertir su visión de negocio en proyectos tangibles. El día de hoy estoy nuevamente, como cada semana, con mis 3 mejores amigos. La verdad es que hoy es un día especial, ¿no? Es mi debut como podcaster. Y bueno, el chiste es que empecemos a hostear esto como cada semana. Bueno, como saben, me acompaña como cada semana. Primero está con nosotros Hugo, que sería el ingeniero de obra, que llega puntualmente, pero al ver la calle dice, esto no solamente es repavimentar, hay que drenar, hay drenaje desde el 98, pero Hugo no se espanta. Con el caos, lo documenta, lo mapea y te lo devuelve en un Excel con semáforos. Eso sí, si no lo escuchas, te reprograma el proyecto y a veces la vida. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. No regresaría un Excel, simplemente el tablero y sí cancelaría yo el proyecto. Excelente. Gracias por la bienvenida. También nos acompaña Jesús. En este caso, sería como ese vecino que sí leyó el aviso de obra, sí movió el coche a tiempo y aún así se cayó en el charco de asfalto por venir en el teléfono. Él ya sabe que si no haces bien la planeación, vas a acabar gritando, ¿por qué nadie avisó? Mientras estás cayendo en un charco de lodo. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, César. Muchas gracias a todos por la bienvenida. Oigan, y es que yo venía en el teléfono porque estaba en nuestras redes sociales. Les recordamos que nos sigan, por favor, en redes sociales. Estamos en YouTube como Rock Rollout. Estamos en Instagram y TikTok como rock.rollout con doble L. Y en Facebook y en Spotify nos pueden encontrar como Rock and Rollout. Únanse a la conversación, mándennos sus historias, mándennos memes, sus historias de terror, quién sabe, igual y los mencionamos aquí en un tema. Así que, bueno. O nos dan carnita para un tema adicional. O nos dan carnita y chismecito para un tema adicional. Así que síganos, por favor, en redes sociales y continuamos la conversación ahí, ¿no? Y no podía faltar Martita, la única que habría hecho un grupo de WhatsApp con los vecinos, compartido mapas de desvíos, puesto lonas informativas y mandando un recordatorio con emojis la noche antes. Mañana empieza la repavimentación. Porque ella sabe que el problema no es el cambio, sino es que nadie dice que va a pasar, cuándo, ni a quién hay que invitarle una torta para que no te tapen la cochera. ¿Cómo estás, Martita? Muy bien, César. Aquí, sorprendida porque dicen que sé decir las cosas. A veces no. A veces se me olvida. Yo creo que le hablo a mis vecinos. Yo le hablo a los vecinos. Pero haces que suceda. Hace que suceda. Y bueno, yo soy César, el primo de Paco, el que pedía el cambio con todo corazón, pero se enojó el primer día del olor del drenaje.
A veces yo soy el de la visión y a veces soy el que no puede sacar el coche. Pero hoy estamos aquí justo para eso, para hablar acerca de cómo vivir esta gestión del cambio. Porque algo que hemos platicado durante los años, y en lo particular la verdad es que me gusta mucho hablar de este tema, porque cuando nos adentramos en proyectos de transformación, algo que platicamos muy a menudo es el miedo. O cómo los usuarios se empiezan a convertir, o quienes reciben el cambio se empiezan a convertir en estos seres de incluso resistencia, incluso de silencio, que nos puede detener esto que vamos a empezar a vivir, que es cualquier cambio, cualquier tipo de proyecto. Y me gustaría empezar preguntándote, Jesús, ¿cuál es la forma más común de resistencia que has visto en un proyecto y cómo la detectaste? Híjole, yo creo que la forma más común es la negación. O sea, cuando vas a recibir un cambio y empieza como a cuestionar los posibles beneficios o a negar que va a existir, ¿no? Y yo creo que la notas a través de, o bueno, yo creo que viene del miedo, ¿no? Que es un lugar muy válido, ¿no? Me gustaría aprovechar acotando que en este episodio vamos a hablar mucho de la resistencia al cambio y cómo combatirla, pero vamos, no queremos satanizar, ¿no? La resistencia, porque es algo súper normal, nos pasa a todos, ¿no? Incluso, pues, queriendo cambiar la manera en que nos bañamos, ¿no? Uh-huh. Hay resistencia, se nos olvida. Entonces, yo creo que viene de un lugar muy válido que es el miedo, porque al final las empresas o las organizaciones son como ecosistemas donde ya hay cierto balance, ¿no? Y cuando vas a cambiar algo, pues empiezas a retar las estructuras de poder, empiezas a retar el cómo se hacen las cosas, pero sobre todo empiezas a retar dentro de cada persona el cómo está entendiendo ese ecosistema. Entonces, claro, los empiezas a sacar de su zona de confort, sí, y bueno, es ahí donde me parece que la negación es como de los primeros pasos que nos comenta Jesús. Ahora, me gustaría, Marta, que nos comentaras, ¿hay alguna señal temprana que a ti te haga pensar, aquí hay miedo al cambio? Fíjate que haciendo como recordar de los proyectos, hay algunas características que nos ha tocado ver en muchos lugares, ¿no? Una que era la que decías, que es estas reuniones silenciosas. Estas reuniones donde se presenta qué vamos a hacer, cuál es la transformación o proyecto, lo que sea, y en donde dicen, bueno, opiniones o algo que sume, nada, ¿todo claro? Sí. Y eso para mí es como tal vez no estamos tan sumados, ¿no? Eso sería uno. Y eso en consecuencia, cuando piden, oigan, tenemos que hacer estas tareas, ¿quién las hace? A veces nadie se suma, o sea, nadie quiere tomar esa responsabilidad, así de, oigan, alguien participa para llevar la colecta de la no sé cuál, y nadie quiere participar, porque pues hay muchas cosas de fondo, ¿no? Cuando hay cambios, pues tenemos que van a hacer tal vez más actividades y no las quieres tomar, y aparte vas a cambiar, ¿no? Pero para mí la más interesante y que he visto incluso más retadora es cuando hay personas donde cuestionan, donde sí participan, donde hay cuestionamientos, pero esos cuestionamientos son para el cómo no. Como no hay una propuesta, no hay el beneficio no va a ser claro, eso ya lo hacemos. Ahí es donde, o sea, para mí esos tres son los que veo constantemente en las organizaciones cuando entramos a proyectos de transformación digital. Claro, fíjate que esto que dices es bien interesante porque al final, si estás tomando un cambio, si estás proponiendo un cambio dentro de la organización, seguro es porque lo necesitas, ¿no? No es porque estés sacando 10 de calificación en orden dentro de un proceso o dentro de lo que quieras cambiar, y si lo tomas, es decir, si el usuario dice qué es lo que no estás haciendo bien, seguro ya lo conoce la empresa y bueno, está un poquito de más. Pero Hugo, me gustaría que nos platicaras acerca de escenarios donde el principal generador de resistencia es el cliente. ¿Te ha pasado alguna vez? O sea, nos ha pasado muchas veces, ¿no? Pero, digo... no ha pasado. Más bien, ¿cuándo no ha pasado? No, a ver, tengo dos, pero... Voy a hacer un recap de lo que ahorita acaban de mencionar, una parte del miedo y otra cosa es el sí, cuando estás ahí, no traes propuestas como para ver cómo sí, ¿no? O traes propuestas para ver el cómo no. La primera sería
yo la parte del cambio, la resistencia al cambio tiene que ver con cómo administras lo inédito. O sea, lo inédito, lo desconocido. Okay. Es que es algo, mencionabas, de tipo personal. O sea, no nada más pasan... imagínate si pasan las organizaciones, que pues, es un grupo inmenso de personas, de procesos, de todo. A nosotros nos pasa a nivel personal. O sea, apenas algo se nos sale del guión y pues estamos con una expectativa de miedo, ¿no? Y lo que decías de cómo te tienes que adaptar a lo nuevo, normalmente vas viendo pues, lo malo. O sea, realmente que alguien diga, me pasó esto, pero no me preocupa, o sea, vamos para adelante. Eso no pasa, o sea, nos sacan tantito del guión a título, o sea, en algo personal y caemos en caos. Ahora imagínate dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, debe ser súper complicado. Lo es, pero bueno, voy a regresar ahora sí con esto a particularmente a responder lo que me estás preguntando. Tengo dos. Una vez un director de operaciones que, o sea, se volvió el principal detractor del proyecto y pues nosotros como que no entendíamos, ¿no? Del por qué. Ya después, conforme fue pasando, era solo un desconocimiento a una nueva herramienta. O sea, él venía manejando una herramienta durante mucho tiempo y entonces, aunque nosotros traíamos las mejoras y veíamos que todo el grupo, o sea, el resto de los stakeholders se estaban adaptando, él que seguía, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Recuerdo perfectamente, pues íbamos viendo cómo sumábamos a más stakeholders para que nos fueran ayudando a convencerlo de esa mejora, de ese proceso, y solamente así fuimos como calmando esa expectativa que él tenía, que otra vez, regresando a, lejos de proponer, él llegaba a destruir y decir, esto va a ser peor de lo que teníamos, ¿no? Y pues, no era cierto, ¿no? Y el segundo caso, ese estuvo más rudo porque ahí sí fue el dueño de la organización. El dueño de la organización se volvió un detractor muy duro porque ahí otra vez era otro tipo de miedo porque era su negocio, el que vio crecer de manera manual y entonces ahí su miedo era completamente ir hacia la transformación digital, ¿no? Sí. O sea, la transformación de ver sus procesos automatizados, inclusive ver tecnología. Y ahí la manera en la que se mitigó fue haciéndole ver con sesiones de convencimiento lo que él podía ver en papel, cómo lo podía ver en pantalla, y se fue como sumando y sumando. Y así solamente fuimos como, o sea, no sé si recuerdan, o sea, no tiene mucho que pasó eso. Pero fue la manera en la que fuimos mitigando ese miedo que él tenía. Entonces, los dos ejemplos que pongo es miedo, pero repito, imagínense hacia nosotros en algo personal, en algo muy básico, en una ida al cine o una ida a un paseo, nos volvemos locos y pensamos que, o sea, no lo vemos con optimismo a la primera. Sí. Ahora imagínate dentro de las organizaciones, ¿no? Pero claro, además, o sea, adelante. Quiero decir que qué válido eso, porque en la parte del dueño de la organización, que entiendo un poco, y creo que ambos casos se parecen, ¿no? Sí, o sea, en uno ya venía haciéndolo de una forma, no veo los beneficios, y entonces no quiero ese cambio porque incluso estoy bien, ¿no? Y en el otro es ese miedo de pasar tal vez de lo análogo a lo digital y que ahí se te pierde, o sea, y se juntan muchas otras cosas. Fueron dos tiempos diferentes, o sea, el primero, el del director de operaciones, fue durante el proceso de implementación, era llegar a sesiones y él, pues esto no, y por eso decía que lo que fuimos haciendo, que lo fuimos detectando, era ir sumando al resto de los stakeholders y que nos apoyaran en el diseño que estábamos implementando. Pero el otro fue, aparte que era el dueño de la organización, fue cercano al Go Live. O sea, eso estuvo... Sí, ya en una etapa más en el tarde. Momento de la verdad, en el momento de la verdad dijo, esto. no se hace, ¿no? Y entonces ahí fue como, a ver, lograr que fuéramos para adelante y después irle haciendo esa estrategia de irle dando esos pequeños entregables que lo fueran convenciendo. Entonces yo creo que eso... Y es que algo que justo queremos compartirle es que esto es más común de lo que ustedes creen. El tema, como nos compartía Jesús, de negarnos a que o a que necesitamos iniciar un cambio, es algo bien común dentro de los proyectos. Porque normalmente, como platicábamos en otros podcasts, de pronto la organización no está tan alineada al 100% dentro del proceso de cambio que se está iniciando. Y entonces salen este tipo de personajes que nos comentaba Marta, que en lugar de poder habilitar, empiezan a cuestionar.
Y esto empieza a generar ciertos raspones dentro de la organización. Y bueno, eso al final termina a que dentro de los mismos promovedores del cambio, que en este caso eres tú como cliente, pues termines con este tema de, oye, no, pues creo que a lo mejor lo paramos, ¿no? O a lo mejor no estoy creyendo tanto en el resultado. Y es ahí donde en realidad tienes que cuestionarte, ¿cuál de estos 3 elementos son los que estoy identificando? Y bueno, el día de hoy me gustaría que justo Jesús, Marta y Hugo nos dieran ciertos tips porque tienen más de 15, 20 años de experiencia en vivir a través de los proyectos, justo todas estas variables, pero algo que sí me gustaría reconocerles es que todas las han podido sobrellevar. Entonces, para esta segunda parte, donde vamos a comentar ya un poquito más acerca de nuestros elementos que hemos utilizado, algunas recomendaciones, tomen la libretita para anotar ciertos puntos. Marta, ¿cuáles son los errores más seguidos en la forma en que se comunica el cambio dentro de las empresas? Miren, en principio deben de tener un plan de comunicación, o sea, más allá de le voy a hablar al de al lado, cuando está toda la organización involucrada, sí debe de haber campañas o decir, ¿no? Yo recuerdo a mis inicios yo no lo veía importante, yo decía, pues todos saben, lo asumes, y eso es un gran error. Pero una vez que ya se genera ese plan de comunicación, el error más común es, yo veo 2, o sea, el que se dice qué se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer, pero no se dice por qué se está haciendo y cómo guías en los cómo, ¿no? En episodios pasados hablábamos de, en la dirección pone el qué y tal vez los directores o la gente que opera trae el cómo, ¿no? Se me ocurre hacer esto, se me ocurre lo otro, pero también se necesita guía, entonces un poco el guiar, ¿no? Y el otro es tener un lenguaje genérico, ¿no? Estos lenguajes motivacionales que vemos en todos lados de vamos juntos a construir el éxito, ¿no? Así, pero es impersonal, o sea, al final el éxito de las compañías pues es a través de las personas. Entonces, cuando nosotros vamos y tocamos a la persona en donde ese cambio tiene un porqué y viene un beneficio hacia las tareas que se están realizando en tu operación, pues entonces puedes sumar a esas personas, ¿no? Entonces, esos errores, el solo decir ahorita para las 5, ¿no? Y el otro es el lenguaje genérico, ¿no? Entonces... ¿El reconocimiento cada vez que haya una entrega? ¿O...? Yo creo que, mira, en nuestro caso es cuando haces al inicio del proyecto, nosotros siempre invitamos al patrocinador de ese proyecto, es decir, quien lleva esa voz, ¿no? Porque es ese mensaje del sí que, sí cuándo, pero sí el por qué. O sea, por qué es importante, Sí. ¿no? Y entonces, cuando eso no hay, muchos de los proyectos se van abajo, porque no hay una figura que esté empoderado al decir, este es el líder al que yo voy a seguir y yo estoy creyendo también en eso. Es como se suben y es todos importante eso. lo que estoy haciendo para que... Ajá, okay. Sí, que justo lo que normalmente nos dicen en psicología, ¿no? Todo el mundo buscamos nuestro propósito de vida. Bueno, en este sentido, es importante que cuando comuniques encuentres el propósito del proyecto o de la gestión o del cambio que estás haciendo para que en realidad todo el equipo se conecte y entonces seas más claro al poder bajar la información a todos los equipos de trabajo. Sí, entre más comunicación haya, más probabilidad hay de que ese miedo o de que le hables directamente ese miedo que tiene cada persona, ¿no? O sea, hay que entender que, pues a lo mejor para un dueño, pues es su patrimonio, pero para cualquier colaborador es la manera en la que está proveyendo para su familia. Sí, claro. Entonces, en tanto tengas una estructura de comunicación más clara, que apele a ese miedo o a esa etapa del cambio en la que se encuentra cada persona, pues vas a tener una estrategia que tenga más probabilidades de ser efectiva. Y ahora, eso que decía Jesús, rápidamente como tip, yo les traje aquí una metodología que se llama las 3 Cs, que donde tu comunicación tiene que ser clara, tiene que ser constante y tiene que ser cercana, ¿no? O sea, clara en el que no sea una jerga tal vez como muy técnica o muy rimbombante, constante, lo que tal vez preguntabas, ¿no? De que la tienes que estar haciendo tal vez durante todo el proyecto y cercana, que es tal vez a un nivel, pero también a veces bajar con los colaboradores o cómo empoderas para que todo ese mensaje salga. Entonces, esas 3
llevarlas constantemente. Fíjate, excelente herramienta esa, las 13. Tres Justo Cs. comenta Cs. Marta, quizás valdría la pena aplicarlas, ser claro, constante y la Cercano. tercera, Martita, Cercano. Cercano. ¿vale? Ahora, Jesús, me gustaría que nos comentaras tú que casi no convives con stakeholders, ¿cómo manejas cuando hay un stakeholder que públicamente dice, Jesús, vamos a todas, pero por atrás, de cierta manera, no está tan conectado con el proyecto? Esas no tampoco tanto. Y es que se siente horrible porque, o sea, Traición. yo creo que cuando alguien te está negando abiertamente, pues es como, Sí. y no quiero poner esta analogía, pero es como si estuvieras boxeando de frente, ¿no? Pero cuando alguien no boxea contigo de frente, sino que te acepta y luego te pega por atrás, y es muy frustrante. O sea, yo lo he vivido, pero yo creo que más recientemente me ha pasado con un montón de personas de nuestros equipos de trabajo. O sea, que están todas entripadas porque, no, esta persona se comprometió y al final no hizo. Bueno, el primer tip que yo les doy a mi equipo es que tienen que mapear quién es esa persona, ¿no? Y aquí y les voy a sugerir 2 mapas. El primero es un mapa de poder-interés, donde en una matriz, en un cuadrito, pones por un lado qué tanto poder tiene la persona en la organización, ¿no? O sea, tiene mucha influencia, tiene poca influencia, y en el otro eje mapeas qué tanto interés tiene en el proyecto. Entonces, hay 4 posibilidades, ¿no? Una persona con mucho poder y mucho interés se gestiona distinto que una persona que tiene poco poder, pero está muy interesado. Que se gestiona completamente distinto que una persona que tiene la otra combinación, que ya me perdí. ¿Interés, poder? El caso es Poder, que interés. el caso es que tú determinas primero qué tanto poder e interés tiene esta persona. Y luego hay un concepto que se llama la curva del cambio que va narrando las etapas que pasamos las personas al momento de transitar una transición, ¿no? Un cambio, perdón. Entonces, primero estás choqueado, luego lo niegas, luego te frustras, luego te decepcionas, ¿no? Vas pasando un proceso hasta que te puedes entusiasmar. Entonces, el primer tip que yo le doy a los miembros de mi equipo es primero mapea quién es esa persona y luego determinen en qué etapa del cambio está, ¿no? Y de ser posible, pues, si puedes mapear su miedo, igual está buenísimo. Y después de eso, lo que ayuda es poner límites, o sea, establecer pues, de manera pública, ¿no? En la sesión, quiero decir, cuál es la fecha de compromiso, cuándo vamos a entregar esto y mucho cabildeo. Yo creo que el cambio pues sí se gestiona de uno a todos, o sea, sí puede haber una estrategia de comunicación pública, pero yo me quedo con la tercer C, tiene que ser cercano de cabildeo también, Sí. o sea, tiene que ser persona a persona y lo tienes que ir gestionando con los que tienes al lado. Yo creo que esos son los tips que compartí. Me vuela la cabeza porque dentro de este equipo yo soy una persona que suele dar demasiado servicio al cliente dentro de los proyectos. Y entonces, esta herramienta, yo también la voy a anotar aquí, Jesús, ¿no? Como siempre estamos creciendo, este mapa de entender con quién estás hablando, quién es el que se está poniendo en contra del, o quién es que se está resistiendo al cambio, y puede entender, como dice, las razones, ver este tema de mapa de interés-poder, y al final poder entender que también está sufriendo una curva del cambio. Me parece súper bueno para que al final puedas entender cómo poderle llegar, y que me conecta con la pregunta que te tengo, Hugo. ¿Has aplicado alguna técnica para convertir a alguien resistente en aliado? Sí. No, sí, todo el tiempo. A ver, sobre todo a mí me toca, lo he mencionado en capítulos anteriores, o sea, me toca platicar mucho con los sponsors, con los patrocinadores, y es buscar esta cercanía para tener un éxito en el proyecto. No traía un ejemplo hasta ahorita que te escuché con lo de las 3 Cs, porque a mí no me tocó gestionar ese proyecto, pero lo viví muy cercano por un amigo. Saludos, Sergio, pero su proyecto fue exitoso, un proyecto muy grande, y me acuerdo que lo viví tan de cerca con él, porque le sugirió al sponsor de aquel momento ponerle un nombre al proyecto, ponerle un significado al proyecto. Y este dueño, de verdad, una persona muy importante, le puso, creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que le puso, no sé si el nombre de una mascota, pero que quería mucho, y le dio todo el significado al proyecto porque, bueno, o sea, era muy importante. Entonces como que lo reflejó en
lo importante que era también la empresa para él y esto que mencionabas, ¿no? Para que la gente se identificara. Pero luego durante cada fase, aparte iban en como por plantas, ¿no? Y cada vez que hacían una fase exitosa, bueno, aparte de que había un reconocimiento quizás económico, repito, no estuve tan metido, pero me acuerdo perfecto que cuando me mostraban las fotos, la gente les daban como una playera de diferente color en cada una de las fases y que eran como sus medallas, ¿no? Entonces, como que cada quien iba buscando entre las plantas, entre sus fases, que su proyecto fuera exitoso para que se presumieran dentro de la organización. Entonces, patrocinador, ahí te va un tip que la verdad funciona, que es utilizando la técnica que mencionaba Marta. Y a mí lo que me ha tocado ser un poquito con sponsors, repito, es hacer una comunicación más íntima, ¿no? Y aquí voy a hablar no solamente del principio, sino quizás cuando las cosas no están funcionando bien, cuando quizás ya se está mostrando la resistencia al cambio, que el equipo está motivado, desmotivado. A mí me toca ir a negociar cosas como tangibles, ¿no? O sea, así como de, oye, me preocupa que, no lo sé, que un usuario financiero no está obteniendo cierta automatización. Repito, esto de sponsor a sponsor, ¿no? Entonces yo le decía, ¿eso te preocupa? Déjame ver qué esfuerzo se requiere, pero entonces yo necesito que tú me ayudes, ¿no? Es que si logramos que esto suceda, pues me ayudes más con las cosas intangibles, que es motivar, pues decirles, oye, yo ya estoy negociando por este lado, pero pues, también métele velocidad. Entonces creo que estoy hablando de dos ejemplos, uno desde el punto de vista patrocinador y otro desde el punto de vista de lo que nos toca hacer a nosotros como un proveedor, tener esa comunicación íntima y llevar variables de negocio, bueno, tangibles de negociación, de decir, ¿te preocupa una automatización? ¿Te preocupa ese reporte? A ver, déjame ver qué esfuerzo se requiere, pero yo necesito que tú me ayudes con todo esto que estamos hablando de motivar al equipo, estar más cercanos, preguntarle, bueno, nosotros ahora qué llevamos a ofrecer. Entonces, eso a mí me ha funcionado porque es un como, pues vamos a negociar, tú qué ofreces, yo qué ofrezco. Sí. Y repito, a mí me toca llevar un tangible y pedir quizás algo cualitativo. Sí, buscar como ese ganar-ganar, ¿no? Sí. Fíjate que eso me suena mucho al quick win. Ajá, es decir, ¿qué tenemos? Y entonces de esto, ¿cómo lo resolvemos? O sea, si esto nos va a desatorar tal cosa. Sí, no, me parece fantástico porque los tres nos han dado, tanto Hugo, Marta y Jesús, nos han dado 3 super tips para poder empezar a aplicar dentro de el proyecto de cambio que estés teniendo, unos checks específicos que nos puedan ayudar a identificar, oye, ¿tienes un problema? ¿Por qué no verificas primero si estás aplicando las 3C, ¿no? Poder ser claro, poder ser cercano y constante, ¿no? Un poquito en desorden, pero justo eso es súper importante, ¿vale? Después, lo que nos dice Jesús, que es, oye, entiende la posición desde de la persona que se está resistiendo al cambio. Y entonces aplica este mapa de interés-poder para poder saber cómo le empiezas a llegar. Pero lo tercero también que nos dice Hugo, aplica el famoso petit comité, ¿no? Sí, o sea, las personas más o las tomadoras de decisión, enciérralas en un cuarto, como hemos visto en otros capítulos. Pero en este caso, enciérralos con el sentido de poder hacer una apropiación del proyecto. ¿Qué compromisos podemos poner al centro que habilite al proyecto para que continúe? Bueno, es lo que dice la metodología. Y la verdad es que en lo personal me gusta también que podamos compartir con ustedes un poco de barrio, ¿no? Lo que comentaba Jesús en otros capítulos, porque esto suena súper bien dentro de la metodología. Oye, ¿sabes qué? Ya fui constante, ya fui claro, ya apliqué el tema de mapa poder, pero ¿qué crees, Jesús? No me sale. ¿O qué crees, Hugo? Oye, ya intenté convocar un petit comité. Me gustaría que nos compartieran todavía un poquito más en el piso, en el día a día. ¿Cómo es que, Marta, qué fue lo que realmente desatoró una situación, una acción, una conversación, una decisión, pero ya en el día a día? ¿Cómo esto que nos platicas de las 13 o de alguna otra metodología que apliques, cómo ya se ve en el día a día que nos puede incluso conectar
con ejemplos que seguro están viendo quienes nos escuchan. Ujú. Fíjate que en este punto yo, y ya viendo como barrio, cuando empezamos a preparar esto, dije, ¿qué voy a contar? Y quiero advertir que no Que voy a está hablar como albañil. sucediendo. O sea, que eso no sucedió tanto en un proyecto. O sea, fue un tema incluso de comunicación con nosotros y es contarles Y un vas a poco de la peinar, vas a esencia. Órale, va. Ahí voy, Te pero llevas. voy yo primero. Denle, para que vean que estamos aceptando en este momento el momento. cambio. Eso es transparente, es en aras de la verdad. Sí. Yo recuerdo hace unos años, yo creo que sería 2019 tal vez, o sea, ya tiene varios años, donde recuerdo que en algún momento una persona llegó a pedirnos informes para un proyecto de transformación. Entonces yo pasé el contacto Ok. y entonces le dije, César, vamos, tú y yo, y así. Pero César en ese momento me decía, no me dijo nada. Y ese día yo me levanté con un mensaje que decía, yo no voy a ir a la cita, va a ir Hugo, llegas a tal lugar. Ni se acuerda. No, que bien, ni me se acuerdo. acuerda. Se ha pasado más de una vez, Más de entonces no una lo vez puede ha pasado. Es que ubicar. no fue clara. Ajá. Y entonces, o sea, yo esa vez me enojé muchísimo. Fuimos a la cita, o sea, nos fue bien en general, pero yo estaba muy desconcertada, ¿no? Y entonces, yo después me acerqué con César y le dije, es que ¿por qué me hiciste eso? A mí me molesta mucho que me cambies las cosas. ¿Ya te acordaste? No. Dice, no, porque también me lo has dicho más de una vez. Porque eso me lo dijiste Lo apenas dijiste hace ayer. rato en la mañana. Es que hablabas Hoy, en la mañana. no, o sea, me dijo, me molesta mucho que le digo, es que, o sea, nada más la cortesía de avísame con tiempo para ver si yo tengo que llegar a otro lugar, yo iba a pasar por ti, lo que fuera, ¿no? Y entonces, aplicando tal vez la parte de cercanía, aunque no lo sabía, Clara, y después fue practicar en la parte de constante, me decía, es que tienes que estar abierta a los cambios, o sea, tienes que estar abierta a que si en algún momento cambia la cita, te tienes que adecuar y decir, ¿cómo solventas eso, no? Lo mismo a proyectos, me decía, pero como sé que te vas a enojar, mejor yo ya no te digo, le dije a Hugo que te diga no sé qué, y entonces, o sea, incluso se sí. hicieron alianzas para poder manejar el que yo, siendo más estructurada, aceptara esos cambios, ¿no? Creo que con el tiempo me cuesta menos enojo el que se cambien las cosas. O sea, yo soy como más de sí el método, sí la fecha, sí. Pero si cambia, es como decir, pues ya cambió y ahora qué tenemos que hacer para Claro. revirar. Excelente tip nos acaba de dar Marta. Y bueno, si nos estás escuchando, anótale, porque el barrio que nos acaba de tirar Marta es, oye, a ver, siéntate con aquella persona que está costando la comunicación dentro de este proyecto de transición o de transformación que está viendo tu empresa y dile, oye, me molesta esto. Comuníquense. Y esa comunicación es algo importante porque al final va a habilitar compromisos, va a habilitar acuerdos, como decía Marta, alianzas que seguro van a hacer que tu proyecto continúe o habilite ciertos otros caminos alternos que seguro se pueden tomar. Pero Jesús, me gustaría también, ahora que tú nos compartas Super Barrio, la verdad es que me gusta Dale, que de carnal. pronto te Dale, toca dale. estar resolviendo en el cliente final, pero también después gestionando alguna junta de comité. Pero por otro lado, me gustaría cuestionarte. ¿Alguna vez nosotros fuimos los que se estaban resistiendo al cambio? Sí pasa. A ver, como artífice del cambio, como constructor, implementador, lo que sea, te acostumbras a ver a las personas y a las cosas cambiar y a veces hasta pues, lo ves desde una forma frívola. Pero también nos pasa. O sea, hay ocasiones donde pues la posición del cliente no se apega a nuestro escenario ideal o a nuestro diseño ideal, ¿no? A ver, hemos tenido proyectos que tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con, con reglamentos que a lo mejor no son tan cuadrados como una factura o no son tan alineados como, no sé, un proceso de manufactura, ¿no? Son leyes, son reglamentos y a veces es complicado cumplir con ellos y se salen de los cánones de lo que uno llamaría un diseño técnicamente eficiente. En ese punto, tú quieres decir, no quiero construir eso porque es una barbaridad, ¿no? Ujú, ujú. Y te estás resistiendo al cambio. Pero si estás ahí, ¿no? Si de pronto
a tu acompañante, a tu artificial cambio le falta seniority, ofrécele la verdad. Dile, ¿sabes qué? Sí. Así es mi escenario de negocio, no puedo cambiarlo, es una regulación, es un reglamento, no tengo de otra, ¿no? Mejor, ¿cómo construimos el cambio juntos? Y así se resolvió con nosotros, ¿no? En esa vez, me acuerdo que teníamos que ir a presentar ya al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, y no fue que hasta que entendimos que si no resolvíamos técnicamente ese escenario, íbamos a meter al cliente en una bronca legal, dijimos, bueno, ya, vamos a construirlo, ¿no? Saludos. Entonces, yo creo que, pues sí, o sea, si a tu artificial cambio le falta ese seniority o esa empatía para ceder ante eso que no parece técnicamente bueno, explícale las variables que están detrás y entonces van a poder llegar a un consenso. Esas son las veces donde nos ha costado. Me vuela la cabeza porque esto sigue se volando la conecta cabeza. con el episodio 1 donde platicábamos del sponsor. En este punto en específico donde el tema fue el seniority, aquí sí necesitamos al sponsor, que incluso internamente varias veces nos ha pasado, ¿no? Llegamos con Hugo y le decimos, oye, ¿sabes qué? Hay este problema. De pronto técnicamente Jesús y yo discutimos con nuestros clientes ciertos puntos y él nos hace las preguntas, oye, sí, pero a ver, ¿qué es lo que en realidad se necesita? ¿No? Oye, ¿lo necesitas para A o para B? O sea, como que este equilibrio entre la parte técnica y la parte de habilitación para que al final el objetivo de este tipo de escenarios es desatorarlos, entonces llegan a un punto medio. Quien no tiene el seniority termina diciendo, tienes razón, o sea, creo que esto nos puede meter más en un problema como el ejemplo que comentó Jesús, pero identifica el seniority, sponsor, porfa, métete a validar ese tipo de escenarios, pero con el objetivo de habilitar, ¿no? Que al final es uno de los puntos que estamos buscando dentro de este escenario de gestión. Ahora, Marta, perdón, Hugo, discúlpame, ya me estaba yo regresando, es que aquí Te tocó doble pregunta. Exactamente, te tocó doble y no sabías, Marta. No es cierto. Hugo, me gustaría, dentro de este proceso de gestión del cambio y dentro de este barrio, que pudieras compartir alguna historia donde la resistencia de un usuario, de un equipo, pues terminó cambiando el rumbo del proyecto, ya sea para bien o para mal. O sea, pero cómo al final lo viviste ya como sponsor, como parte del equipo de proyecto, pero lo viviste desde déjame llamarle incluso desde la parte humana, ¿no? Porque al final este cambio, ahorita ya hemos platicado un poco de metodología, pero me gustaría que les dejaras así, mira, en barrio, esto fue lo que sucedió. Bueno, creo que, no creo, tenemos un ejemplo del cual podemos hablar todos. Tuvimos un proyecto muy fuerte, muy importante, pero donde creo que lo hemos mencionado en capítulos anteriores también. Para nosotros era un proyecto muy, muy importante, obviamente para el cliente también. Íbamos muy bien, pero llegó un momento en que, o sea, se perdió el rumbo, se perdió la gestión, no por parte de nosotros, la verdad es que sí fue por parte del cliente, y pues se tomó la decisión. O sea, yo recuerdo cuando estaba por tomar esa decisión, en conjunto con ustedes obviamente, pero yo cuando daba las clases hablaba del ciclo de vida del proyecto y de que si no tomabas una decisión a tiempo, no solamente podría ser un fracaso para el proyecto, sino inclusive para la organización. Y cuando estaba yo pensando en tomar la decisión, ¿cuál fue esa decisión? Terminar el proyecto. O sea, ¿cuáles fueron las señales? O sea, ¿qué fue lo que tú identificabas que les puedas regalar para decir, oye, mira, fue A, fue B, y llegó un momento en el que algo se rompió dentro del lote? Sí, a ver, la comunicación estaba, o sea, nosotros intentábamos por todos los medios tener esa comunicación con las técnicas que mencionaron, las 3 Cs, o sea, clara, constante y cercana. Y pues no, o sea, era como, nos decían que sí, nos aprobaban todo, y de repente era el de, oye, ¿qué crees? No hace sentido, hay que repetir todo. Y bueno, tiempo después. no. Sí, que era como en la sesión nos decían, bueno, sí, y después regresaban, ¿no? Y Sí. decían, no, es que el usuario me dijo que no estaba contento. O sea, el siguiente día. Sí. Sí, no, a ver, y hubo cosas que tuvimos que acelerar un trabajo de que se llevaba, hagan de cuenta, un par de meses, con tal de convencerlo, tuvimos que ir a las instalaciones y justamente
pues, del diseño pasar a la operación, al tangible, y aún así, ya ellos ya viendo la operación, haz de cuenta, nos decían, perfecto, ¿no? Y de repente, no. Fíjate, ahorita que lo Fue tu decías, primer COVID. es que Sí, yo recuerdo como ahorita que dijiste de señales, yo veía muchas señales. Muchas. O sea, muchas señales y yo recuerdo que había mucho micromanagement en las tareas que se tenían que hacer. Después como te apruebo, pero después te desapruebo. Sí, era una Y locura. ahora para que sí te apruebe, entonces necesito 5 cosas más, pero que no se mueva el tiempo. Ajá. Entonces, pues era No. meter más recursos, o sea, buscábamos el cómo sí. Nosotros siempre buscábamos pero el cómo no. sí. Y luego yo, digo, ya hablando a nivel barrio, a nivel piso, yo me acuerdo que ustedes me decían, no tenemos agenda para ver este tema, ¿no? Y ya, yo me acuerdo que salía de la oficina, regresaba y ustedes seguían conectados, ¿no? Llegaba un momento en que ¿se acuerdan que yo les decía, les voy a quitar el internet? Porque es la única manera en la que, o sea, ya no se estén desgastando, ¿no? O sea, ya no se estén desgastando. Yo al equipo al equipo de ese proyecto lo veía muy desgastado, no íbamos a ningún lado, y fue hasta que, pues así, o sea, nada más, digo, recuerdo que platiqué con César el tema del impacto financiero, pues ahora nunca nos había tocado soltar un proyecto, la verdad es que algo que nos reconocen los clientes es que siempre estamos en el cómo sí y vamos para adelante, pero en esa ocasión simplemente no había manera de llegar a buen rumbo, nos pegó durísimo y pues... Pero realmente también a posteriori les puedo decir que nos sacó de la zona de confort, nos invitó a nosotros a buscar más proyectos en otros países, realmente aprendimos demasiado, ¿no? Pero, digo, obviamente el cliente después nos buscó. Sí, no, y ahora que lo mencionas, creo que esta persona, porque, o sea, el truco de toda la historia es que realmente el proyecto se echó para atrás por una sola persona, ¿no? Yo creo que esta persona... tenía mucha influencia Exacto, desafortunadamente estaba en una La posición clave y mucho el argumento de esta persona era que el proyecto... A ver, esta persona venía de hacer proyectos que generaban cuadrados y este proyecto que era un círculo. Y entonces todo el tiempo quería moldear el proyecto para que generara cuadrados, ¿no? Entonces, creo que también fue este tema de querer forzar, ¿no? Y un poco resistirse también al cambio. Sí, y que nos veían en una posición donde a lo mejor decían, no van a poder, o sea, no habrá manera de que ellos digan que no, hasta que un día así dijimos, no. Recuerdo que una vez nos mandaron construir desarrollos y nosotros hacemos el mock-up y presentamos un prototipo y nos dijo, si no me lo entregas hasta que esté terminado, yo revise que sí exactamente, ya, o sea, lo pago. Yo decía, ¿pero cómo? O sea, tiene que haber como una sensatez. Sí, claro. No, era... Ya se puso turbio. Sí, Síganle. no. De hecho, El chismecito llegó hasta el final. es que, vean, esto justo era lo que a mí en específico me gustaba, era mi objetivo que nos pudieran compartir. O sea, Jesús, Marta y Hugo traen un background de proyectos, de gestión, pero sobre todo de gestión del cambio. Les ha tocado vivir, la verdad es que bastantes desencuentros, también alegrías, porque nos hemos encontrado, debemos de decirlo, a muchos usuarios que nos han asombrado, ¿no? Por ahí tenemos un ejemplo de un financiero, ¿no? Que al final habilitó al proyecto. Pero esto que dice Hugo es bien importante, ¿no? Llega el momento en el que por el equipo, el sponsor debe tomar ciertas decisiones. Y una de esas decisiones es detener el proyecto. Pero por ahí alguien nos decía, oye César, cuando dices detener el proyecto, se escucha un poco fuerte. Detener el proyecto no quiere decir que tires todo a la basura, quemes las naves y cierres la empresa. No, detener el proyecto es hacer una pausa para poder identificar cuál es el siguiente paso que se va a dar. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos, Jesús, Hugo, Marta. Me gustaría que les compartieran un comentario de cierre a quienes nos están escuchando, desde la perspectiva de gestión del cambio. ¿Y qué le dirían al cliente si lo tuvieran enfrente? ¿Qué le dirían a aquellas personas que nos escuchan que hoy están en problemas en relación a temas de resistencia al cambio? Comentario final. Miren, mi framework, mi estilo muy personal para abordar la resistencia al cambio es... Vas a poner Harry Potter 3, que es la del príncipe... Donde sale el hipogrifo, pues, ¿no? Y te vas a la escena donde Hagrid les está mostrando el hipogrifo y vas a ver cómo todos dejan a Harry, ¿no? Entonces Harry está todo confundido, tiene a esta criatura salvaje enfrente
y lo primero que hace es seguir las indicaciones, ¿no? Le dicen, oye, hazte así, Harry, hazte así. Espera a que la criatura ceda y entonces se acerca lentamente, entendiendo que forzando la situación, lo único que va a lograr es que le rompan el brazo. Bueno, que se lo rasguñen como a Malfoy, ¿no? Y entendiendo que con gentileza y consciente en todo momento de la respuesta del otro, va a poder ir a volar muy feliz. Entonces, para mí, esa escena habla mucho y pinta mucho mi estilo de abordar el cambio o la resistencia al cambio, ¿no? Acercarse al otro, entender qué está detrás y tratarlo como una criatura más que está en este mundo, ¿no? Eso es lo que yo diría, sí. Yo recuerdo que alguna vez Jesús nos dijo... Sí, Harry Potter 4. No, Harry Potter, no, que decían, ahora es el cambio. O sea, es que hay que aceptar, hay que confiar también. Y yo creo que en todos los aspectos, ¿no? O sea, yo les compartía en la mañana, decían, oye, pero me ha costado tanto sentirme bien aquí y otra vez tengo que cambiar, pero yo lo veo más como una parte de una evolución, ¿no? Entonces, eso nos crea más experiencia. Entonces, abracemos el cambio. Sí, yo también cerraría con algo muy parecido a lo que están diciendo ustedes. Digo, vamos a pasar por la etapa del miedo, porque ahí pues, el cambio, pues, repito, genera miedo. Administra esa expectativa, adáptate a lo nuevo. Normalmente siempre vas a compararlo con lo que tenías antes. La invitación sería, empiézale a ver lo bueno a lo que está por venir, ¿no? Y trata de verlo con buenos ojos. Eso al final va a ser nuevas oportunidades. Yo platicaba el ejemplo de, en ese momento que cuando se tomó la decisión, pues parecía todo catastrófico, pero pues, puedo decirles que nos trajo cosas muy positivas y muy buenas. Entonces, pues estamos en cambios constantes. Trata de ver el como sí, pero en la medida de la sensatez de tus valores, pues trata como, digo, acá lo que nos sacó adelante fue el tema de los valores de la compañía, que ya se estaban viendo muy comprometidos por esta resistencia. Y creo que fue la manera en la que los convenció a ustedes de decir, o sea, tenemos que regresar a la esencia de lo que hacemos, y fue la mejor, ¿no?, decisión que se pudo tomar. Entonces también yo cerraría con eso. Y como platicábamos de Paco, así se quedó ahí Paco, viendo la calle a medio arreglar, oliendo a drenaje, con el coche atrapado, pero ahora entendiendo que el cambio no viene envuelto en celofán. Que para mejorar las cosas primero hay que moverlas, abrirlas y sí, a veces hay que aguantarse el olor. Y a nosotros igual, si queremos transformar nuestras empresas, equipos o procesos, tenemos que dejar romantizar el cambio, como si fuera una aplicación nueva. El cambio en realidad pica, incomoda, saca lo peor, pero también saca lo mejor. Así que la próxima vez que escuches resistencia en tu equipo o en ti, en vez de enojarte, pregúntate, ¿qué parte del proceso es la que está oliendo feo? ¿Qué miedo es el que está saliendo a flote? Y luego, ¿cómo lo convertimos en acción? Porque, como dijo Paco después de todo, bueno, sí huele feo, pero por fin ya no brincaré con mi auto en los baches. Nos estamos viendo. Saludos. Muchas gracias. Bye.